Hay un instante justo antes de dormir en el que el mundo parece desvanecerse. No hay exigencias, no hay máscaras, no hay palabras que sostener. Solo queda una sensación, una vibración silenciosa que no puedes ocultar. Ese instante eres tú, no el personaje que interpretas durante el día, no la versión que intenta manifestar, atraer o convencer al universo, sino lo que realmente permanece cuando ya no estás intentando nada. Y es ahí donde comienza todo. Durante años te han enseñado que la realidad se cambia con acciones, con esfuerzo, con estrategias. Te han dicho que debes visualizar, repetir afirmaciones, pensar positivo. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a responder con honestidad. Si todo eso funcionara, ¿por qué tu vida sigue repitiéndose? ¿Por qué los mismos patrones regresan aunque cambies de escenario? ¿Por qué las mismas emociones aparecen aunque jures haberlas superado? ¿Por qué, a pesar de todo lo que sabes, algo no cambia? La respuesta no está en lo que haces, está en lo que eres cuando dejas de hacer. Existe un ruido invisible dentro de ti. No es un pensamiento específico, no es una emoción aislada. Es una frecuencia constante, una señal silenciosa que emites incluso cuando no te das cuenta. Ese ruido es tu estado base. Es lo que vibra en ti cuando no estás intentando controlar tu mente. Es lo que sientes cuando nadie te observa. Es lo que queda cuando el esfuerzo desaparece. Y ese estado es el verdadero creador de tu realidad. No importa cuántas veces repitas una afirmación durante el día si, en el fondo, tu frecuencia sigue siendo la misma. No importa cuánto intentes imaginar abundancia si tu estado interno sigue programado en carencia. El universo, o la realidad, o el campo, como prefieras llamarlo, no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Y lo hace con una precisión que no admite errores. Imagina por un momento que eres una antena, no una metáfora, sino una antena real, transmitiendo constantemente una señal. Esa señal no se apaga, no se detiene, no descansa. Incluso ahora, mientras escuchas esto, estás emitiendo. Y esa emisión no depende de tu intención consciente, depende de la coherencia o incoherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que profundamente crees que eres. Aquí es donde muchos se pierden, porque es fácil controlar un pensamiento por unos segundos. Es fácil fingir una emoción durante un momento, pero es casi imposible sostener una frecuencia que no coincide con tu identidad interna. Por eso fallan las técnicas, no porque estén equivocadas, sino porque intentan modificar la superficie sin tocar el núcleo. Y el núcleo no obedece a la voluntad superficial. El núcleo es más profundo, más antiguo, más silencioso. Es la suma de todo lo que has vivido, interpretado y creído sobre ti mismo. Es la historia que no repites con palabras, pero que se reproduce en cada reacción, en cada decisión, en cada sensación automática. Y mientras ese núcleo no cambie, la realidad seguirá siendo su reflejo, no como castigo, sino como espejo. Este es el punto donde la mayoría se incomoda, porque implica algo que no se puede evitar: responsabilidad. No la responsabilidad superficial de pensar positivo, sino la responsabilidad absoluta de reconocer que lo que experimentas es coherente con lo que eres vibratoriamente, incluso cuando no te gusta, incluso cuando duele, incluso cuando parece injusto, porque la realidad no está diseñada para complacerte, está diseñada para reflejarte, y ese reflejo no miente, no interpreta, no suaviza, no negocia, simplemente muestra tu frecuencia en forma de circunstancias, muestra tu estado interno en forma de experiencias, muestra tu identidad en forma de vida. La pregunta ya no es ¿qué quieres manifestar? La verdadera pregunta es ¿qué estás siendo cuando no estás intentando ser nada?
Ahí comienza el cambio real, no en la acción, no en la técnica, sino en el reconocimiento honesto de ese ruido invisible que te acompaña siempre. Porque solo cuando lo escuchas, puedes transformarlo. Y solo cuando lo transformas, la realidad no tiene otra opción que responder. Hay algo que debes comprender antes de avanzar. Tu mente no está dentro de tu cabeza. Esa idea, aunque parezca lógica, es una de las limitaciones más profundas que has aceptado sin cuestionar. Te han enseñado a creer que tus pensamientos ocurren únicamente dentro de ti, como si fueran procesos aislados, desconectados del mundo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si tu mente no fuera un órgano, sino un campo invisible, extendido, interactivo, un espacio donde no solo piensas, sino donde la realidad comienza a organizarse? Durante siglos, esta idea fue considerada filosofía. Hoy, incluso desde ciertos enfoques científicos, empieza a insinuarse algo similar. Lo que percibes como realidad no es algo fijo e independiente, sino una manifestación que depende del observador. Pero aquí hay un matiz que cambia todo. No es el pensamiento momentáneo el que define lo que ocurre, es el estado del observador, porque un pensamiento puede ser pasajero, pero el estado permanece. Imagina el océano. En la superficie hay olas que suben y bajan, cambian constantemente. Algunas son suaves, otras violentas. Esas olas son tus pensamientos. Vienen y van, aparecen y desaparecen. Pero el océano profundo no cambia con la misma rapidez. Ese océano es tu estado interno, y es desde esa profundidad donde realmente se emite la señal que organiza la experiencia. Aquí es donde el concepto se vuelve incómodo para muchos. No estás pensando dentro del mundo. El mundo está ocurriendo dentro del campo de tu conciencia. Eso significa que no eres un espectador pasivo de la realidad. Eres el punto desde donde la realidad toma forma. No porque lo desees, no porque lo intentes, sino porque es la naturaleza misma de tu existencia. El campo responde a coherencia. Si tu estado interno es fragmentado, contradictorio o inestable, la realidad reflejará esa misma fragmentación, situaciones que no encajan, resultados incompletos, caminos que parecen prometer algo, pero nunca se consolidan. No es azar, es correspondencia. Por otro lado, cuando hay coherencia, cuando lo que sientes, piensas y eres están alineados, ocurre algo diferente. La realidad comienza a organizarse con una precisión casi inquietante. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo forzado. Las decisiones se vuelven claras. Los caminos se abren sin resistencia excesiva. No es magia, es resonancia. El campo no interpreta palabras, no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo responde a la frecuencia dominante que emites. Y esa frecuencia no se crea en la superficie de la mente. Se origina en un nivel más profundo, donde ya no hay discurso, solo estado. Aquí es donde muchas personas se confunden con la idea de pensar positivo. Creen que basta con cambiar pensamientos para cambiar la realidad. Pero eso es como intentar calmar el océano moviendo solo la espuma de la superficie. Puedes intentarlo, pero la profundidad seguirá intacta. Y mientras esa profundidad no cambie, las olas volverán a la misma forma. El verdadero trabajo no es controlar lo que piensas, es reconocer desde dónde estás pensando. Porque no es lo mismo pensar desde el miedo que pensar desde la certeza. No es lo mismo imaginar desde la carencia que desde la plenitud. El pensamiento puede ser idéntico, pero el campo que lo sostiene lo transforma todo. Aquí hay una verdad difícil de ignorar. No puedes engañar al campo. Puedes repetir 1000 veces que estás en paz, pero si tu estado interno es tensión, el campo responde a la tensión. Puedes afirmar abundancia, pero si en el fondo sientes escasez, el campo organiza experiencias coherentes con esa escasez. No hay juicio en esto.
solo precisión. Y esa precisión es absoluta. Esto cambia completamente el enfoque, porque ya no se trata de lograr algo afuera. Se trata de reconocer qué campo estás sosteniendo ahora mismo. No mañana, no cuando todo mejore, ahora. Porque el campo no responde al futuro, responde al presente sostenido. Cada instante es una emisión, cada emoción es una instrucción. Cada estado es una arquitectura invisible que empieza a tomar forma. Y aunque no lo veas de inmediato, ya está ocurriendo. La realidad no se crea cuando aparece, se crea mucho antes, en silencio, en ese espacio donde no hay palabras, pero sí dirección, donde no hay esfuerzo, pero sí coherencia, donde no hay control, pero sí verdad. Y esa verdad no se impone, se revela. Hay algo latiendo dentro de ti en este mismo instante. No lo controlas conscientemente, no necesitas recordarlo. No depende de tu voluntad, y sin embargo, está influyendo en todo, tu corazón, pero no como te lo enseñaron, no solo como un órgano que bombea sangre, no solo como un mecanismo biológico que mantiene tu cuerpo en funcionamiento, sino como un centro de emisión, un generador de campo, un modulador silencioso de la realidad que experimentas. Durante mucho tiempo, la mente fue considerada el centro de control absoluto, el lugar donde todo ocurre, donde todo se decide. Pero hay algo que empieza a cambiar esa narrativa. El corazón no solo responde, también dirige, y lo hace de una forma que la mente por sí sola no puede replicar. Tu corazón emite un campo electromagnético que se extiende más allá de tu cuerpo. No es una idea simbólica, es un fenómeno medible, pero lo más importante no es que exista, es que cambia. Cambia según lo que sientes. Cuando experimentas emociones como miedo, frustración o ansiedad, ese campo se vuelve irregular, caótico, fragmentado. Es como una señal distorsionada que se transmite sin claridad. Pero cuando entras en estados como la gratitud, la calma o la certeza, algo se reorganiza. El ritmo se vuelve coherente, ordenado, preciso. Y esa coherencia no se queda dentro de ti, se proyecta, se extiende, afecta la forma en que tu cuerpo responde, la manera en que percibes y, más profundamente, la manera en que la realidad comienza a estructurarse a tu alrededor. Aquí es donde todo se vuelve más sutil y más poderoso. Porque no se trata de sentir bonito por un momento. Se trata de sostener una frecuencia emocional que estabilice tu campo interno. La mente puede intentar dirigir, pero es el corazón el que estabiliza la señal. Imagina que tu mente es un transmisor que envía instrucciones, y tu corazón es el amplificador que define la calidad de esa transmisión. Puedes tener la intención más clara del mundo, pero si tu estado emocional es incoherente, la señal se distorsiona, y lo que llega al campo no es lo que crees estar enviando. Por eso muchas personas sienten que hacen todo bien, pero no ven resultados, porque la mente dice una cosa, pero el corazón está emitiendo otra, y el campo responde a la señal más fuerte, siempre. Aquí aparece una clave que pocos comprenden. No puedes forzar la coherencia. No puedes obligarte a sentir algo que no es real para ti en ese momento, porque el intento mismo genera resistencia, y la resistencia vuelve a fragmentar el campo. La coherencia no se impone, se permite, se accede a ella cuando dejas de luchar con lo que sientes y comienzas a observarlo sin rechazo. Porque en el momento en que dejas de resistir una emoción, esa emoción empieza a transformarse, no porque la controles, sino porque ya no la estás sosteniendo desde la tensión. Y ahí, en ese espacio sin lucha, el corazón encuentra un nuevo ritmo, un ritmo más estable, más claro, más alineado. Ese es el inicio de la coherencia. Y cuando esa coherencia se vuelve constante, algo cambia en la forma en que interactúas con la realidad.
Las reacciones automáticas disminuyen. Las decisiones se sienten más precisas. Las situaciones dejan de parecer completamente aleatorias, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú ya no estás emitiendo desde el mismo lugar. Y cuando la emisión cambia, la respuesta también. Este proceso no es inmediato. No es una técnica que se aplica una vez y se domina. Es un reajuste, un reentrenamiento del sistema, un retorno a un estado que, en realidad, siempre estuvo ahí, pero fue cubierto por capas de tensión, hábitos emocionales y condicionamientos, porque en esencia, la coherencia no es algo nuevo, es algo recordado. Tu corazón ya sabe cómo hacerlo, ya ha estado en ese estado antes, en momentos de presencia total, en instantes donde no había conflicto interno. La diferencia ahora es que puedes aprender a sostenerlo, y cuando lo haces, no necesitas convencer a la realidad de nada. La realidad simplemente responde. Hay algo en tu vida que has intentado cambiar más de una vez. Quizás una situación que se repite, un tipo de persona que aparece con diferentes rostros, un resultado que, sin importar cuánto lo intentes, siempre termina en el mismo lugar. Y cada vez que ocurre, surge la misma sensación. Esto no debería estar pasando. Pero, ¿y si sí debería? No como castigo, no como destino inevitable, sino como reflejo, porque hay una verdad que resulta incómoda, pero profundamente liberadora cuando se comprende. Nada de lo que experimentas es casual. Todo es correspondencia. La realidad que percibes no es un escenario independiente donde entras a actuar. No es un lugar fijo que existe igual para todos. Es un sistema dinámico que responde, ajusta y refleja en función del campo que estás sosteniendo. Es un espejo, pero no un espejo superficial. No refleja tu apariencia, refleja tu estado. Y ese reflejo no se limita a lo evidente. No se trata solo de lo que te gusta o no te gusta. Se trata de lo que es coherente contigo a un nivel más profundo. Porque puedes decir que quieres algo distinto, pero si tu frecuencia sigue siendo la misma, el espejo no cambia. Y aquí es donde muchas personas entran en conflicto. Intentan modificar el reflejo sin cambiar lo que lo está generando. Cambian de trabajo, pero repiten la misma dinámica. Cambian de pareja, pero viven la misma historia. Cambian de entorno, pero sienten lo mismo por dentro. Y entonces concluyen que el problema está afuera, pero el espejo no tiene iniciativa propia, no decide qué mostrarte, no elige por ti, no interpreta tus deseos, solo refleja con absoluta precisión. Imagina que entras a una habitación llena de espejos. Cada uno muestra un ángulo distinto de ti. Algunos reflejan lo que te gusta, otros muestran lo que prefieres evitar, pero todos son tú. Ahora imagina que intentas romper los espejos porque no te gusta lo que ves. ¿Cambia eso tu imagen? No. Solo elimina el reflejo momentáneamente, pero en cuanto aparece otra superficie, la imagen regresa. Porque no estaba en el espejo, estaba en ti. Esto es exactamente lo que ocurre con la realidad. Cada situación es una superficie reflectante. Cada experiencia es una confirmación. Cada encuentro es una respuesta. Y aunque no siempre sea evidente, todo está mostrando algo que ya está presente en tu campo. Esto no significa que seas culpable de todo lo que ocurre. Significa que eres coherente con lo que ocurre. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la culpa paraliza, pero la coherencia revela. Revela que hay algo en ti que sostiene esa experiencia, algo que quizás no has visto, algo que has normalizado tanto que ya no lo cuestionas. Puede ser una creencia silenciosa, una emoción reprimida, un patrón que aprendiste hace años y nunca revisaste. No importa cuál sea, si está activo en tu campo, se reflejará, y no para castigarte, sino para mostrarse, para hacerse visible, para dejar de ser invisible, porque lo que no ves, no puedes transformarlo. Aquí aparece un cambio importante. En lugar de preguntar,
¿por qué me pasa esto? Empiezas a preguntar, ¿qué en mí es coherente con esto? Y esa pregunta abre una puerta que antes no existía. Te saca del papel de víctima de circunstancias y te coloca como observador de tu propia emisión, no para juzgarte, no para exigirte más, sino para ver con claridad. Porque solo desde la claridad puede surgir un cambio real, y ese cambio no ocurre luchando contra la realidad, ocurre cuando dejas de resistir el reflejo y comienzas a transformar la fuente. El espejo no necesita ser convencido, no necesita ser manipulado, solo necesita que cambies lo que está siendo reflejado, y eso no se hace afuera, se hace en el único lugar donde la frecuencia puede modificarse, dentro de ti. Pero aquí hay algo más profundo aún. Cuando realmente comienzas a cambiar tu estado, el reflejo no solo se ajusta, a veces desaparece por completo. Situaciones que antes parecían inevitables dejan de ocurrir. Personas que parecían constantes se desvanecen de tu experiencia. Caminos que antes estaban cerrados se abren sin explicación lógica, no porque hayas logrado algo, sino porque ya no eres compatible con lo anterior. El espejo no puede mostrar lo que ya no existe en tu campo. Y cuando comprendes esto, dejas de luchar con lo externo, porque entiendes que cada experiencia es una invitación, no a reaccionar, sino a reconocer. Hay un momento en este camino en el que algo cambia, pero no como esperabas. No es un logro, no es una meta alcanzada, no es una versión mejorada de ti mismo. Es más sutil que eso, más silencioso, más profundo. Es el instante en el que dejas de intentar convertirte en alguien y comienzas a recordar lo que ya eres. Porque durante todo este proceso hay una idea que ha permanecido oculta, casi imperceptible. La idea de que tienes que llegar a algún lugar, que existe una frecuencia superior que debes alcanzar, que hay un estado ideal que está lejos de ti, que necesitas tiempo, práctica o esfuerzo para finalmente ser suficiente. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si todo lo que estás buscando ya estuviera presente? No como una posibilidad futura, no como algo que debes construir, sino como algo que ya existe en ti, esperando ser reconocido. A esto se le puede llamar de muchas formas. Algunos lo describen como plenitud, otros como conciencia pura, otros como presencia. Aquí lo llamaremos la frecuencia del recuerdo. No es una emoción intensa, no es euforia, no es una sensación pasajera, es un estado de certeza tranquila, una sensación de completitud que no depende de lo que esté ocurriendo afuera. Es el punto donde ya no necesitas que la realidad cambie para sentirte en paz. Y paradójicamente, es ahí donde todo comienza a cambiar. Porque mientras sigas intentando alcanzar un estado, estás afirmando que no lo tienes. Y esa afirmación, aunque sea inconsciente, se convierte en tu emisión dominante. El campo no responde a lo que deseas, responde a lo que confirmas como verdad. Y si tu verdad es, me falta algo, la realidad seguirá mostrando ausencia. Pero cuando entras en la frecuencia del recuerdo, algo se rompe. Se rompe la idea de carencia. Se rompe la sensación de búsqueda constante. Se rompe la necesidad de convertirte en algo más. No porque hayas obtenido todo, sino porque dejas de percibirte incompleto. Y esa percepción lo reorganiza todo. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que este estado implica dejar de querer, dejar de crear, dejar de avanzar. Pero no es así. La diferencia es que ahora ya no creas desde la falta, creas desde la plenitud. Ya no deseas para llenar un vacío, deseas para expresar lo que eres, y esa diferencia cambia completamente la frecuencia que emites. Porque una cosa es decir, quiero esto porque lo necesito para sentirme bien, y otra muy distinta es, esto surge de mí,
pero no define lo que soy. En el primer caso hay dependencia, en el segundo hay libertad, y el campo responde de manera radicalmente distinta a cada uno. La frecuencia del recuerdo no se fuerza, no se alcanza repitiendo frases, no se construye acumulando conocimiento. Se revela cuando dejas de identificarte con todo lo que no eres, con las historias que aprendiste, con las etiquetas que aceptaste, con los patrones que heredaste. Y en ese proceso de soltar, algo queda, algo que no cambia, algo que no se altera con las circunstancias, algo que no necesita validación. Eso eres tú, sin distorsión. Y cuando empiezas a habitar ese espacio, aunque sea por instantes, notas algo curioso. La necesidad de controlar la realidad disminuye. Ya no hay urgencia, ya no hay ansiedad por resultados inmediatos, ya no hay resistencia constante. Y en ese espacio sin presión, la coherencia aparece de forma natural, no porque la estés buscando, sino porque ya no estás fragmentado. Aquí ocurre una inversión silenciosa. Antes, intentabas cambiar tu estado para transformar tu realidad. Ahora, simplemente sostienes tu estado y la realidad se ajusta, sin esfuerzo excesivo, sin lucha constante, sin necesidad de convencer a nada ni a nadie, porque ya no estás actuando desde la separación, estás siendo desde la integración, y el campo responde a esa integración con precisión. Pero hay algo importante que debes entender. Este estado no es permanente al inicio, vendrá y se irá, aparecerá en momentos inesperados y desaparecerá cuando menos lo esperes, y eso es parte del proceso, porque no se trata de mantenerlo a la fuerza, se trata de reconocerlo cada vez que aparece y permitir que se expanda sin resistencia. Con el tiempo, esos momentos dejan de ser excepciones y comienzan a convertirse en tu base, tu nueva normalidad, tu nueva frecuencia, no porque la hayas creado, sino porque finalmente la recordaste. Has llegado hasta aquí buscando una respuesta, una explicación, un método, tal vez incluso una confirmación de que algo allá afuera puede finalmente alinearse contigo. Pero ahora, algo es distinto, porque ya no estás en el mismo punto desde donde comenzaste. Has visto que no se trata de técnicas, has comprendido que no es la mente superficial la que crea. Has sentido, aunque sea por instantes, lo que ocurre cuando tu estado interno se vuelve coherente. Y sobre todo, has comenzado a reconocer que la realidad no es un accidente, es una respuesta, precisa, constante, implacablemente coherente. La pregunta ya no es si esto es verdad. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con esto ahora? Porque hay un momento en todo este proceso donde el conocimiento deja de ser interesante y se vuelve inevitable. Un punto donde ya no puedes volver a ignorar lo que sabes, donde cada reacción automática se vuelve visible, donde cada emoción sostenida revela su efecto, donde cada experiencia deja de parecer aleatoria y empieza a sentirse como un reflejo directo. Ese momento es el inicio de la responsabilidad real, no la responsabilidad impuesta desde afuera, no la idea de deberías hacerlo mejor, sino una comprensión profunda y silenciosa. Estás participando en todo lo que experimentas, no desde la culpa, sino desde la coherencia, porque una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo, y eso puede resultar incómodo al principio, porque ya no hay a quien culpar, ya no hay excusas que sostener, ya no hay distracciones que funcionen de la misma manera, pero también hay algo más, algo que se abre en ese mismo instante: libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad de reconocer que tu estado no está atado permanentemente a lo que has sido, que puedes observar sin reaccionar, que puedes sentir sin quedarte atrapado, que puedes elegir no desde el impulso, sino desde la conciencia. Y esa elección, aunque parezca pequeña, lo cambia todo.
porque cada vez que eliges no alimentar una frecuencia antigua, estás debilitando su influencia. Y cada vez que sostienes, aunque sea por segundos, un estado más coherente, estás reforzando una nueva señal. El campo responde a repetición, no a la perfección. No necesitas hacerlo bien todo el tiempo. No necesitas mantener un estado elevado constantemente. Solo necesitas ver con honestidad, ver sin justificar, ver sin escapar, porque en el momento en que ves con claridad, algo se reorganiza, no de forma inmediata en el exterior, pero sí en el origen, y cuando el origen cambia, el resultado es inevitable. Aquí es donde la mayoría espera una conclusión final, un cierre, una fórmula que resuma todo. Pero la verdad es otra, no hay cierre, porque esto no es una historia que termina, es un proceso que comienza. No hay una versión final de ti a la que debas llegar. No hay un estado permanente que debas sostener para siempre. Hay algo más real que eso, presencia, la capacidad de estar aquí, sin necesidad de escapar, sin necesidad de controlar, sin necesidad de convertir cada momento en un medio para un fin. Porque cuando estás completamente presente, tu frecuencia se vuelve clara, y cuando es clara, la respuesta del campo también lo es, sin distorsión, sin contradicción, sin ruido. La precisión de lo invisible no falla, nunca ha fallado. Lo que cambia es tu capacidad de percibirla. Y ahora ya no puedes decir que no lo sabes, tal vez lo olvides por momentos, tal vez vuelvas a viejos patrones, tal vez la incoherencia aparezca otra vez. Y está bien, porque incluso eso será parte del reflejo. La diferencia es que ahora puedes reconocerlo, y en ese reconocimiento hay poder, no el poder de controlar la realidad, sino el poder de alinearte con ella, dejar de resistirla, dejar de forzarla, dejar de interpretarla como algo separado de ti, porque nunca lo fue. Nunca estuviste fuera del proceso, nunca fuiste un espectador, nunca estuviste desconectado, siempre fuiste el punto de emisión, siempre fuiste la frecuencia, siempre fuiste la causa silenciosa detrás del efecto visible. Y cuando realmente comprendes eso, no necesitas más respuestas, porque ya no estás buscando, estás siendo, y desde ese lugar, la realidad no es algo que persigues, es algo que te refleja.